de Mateo, en el capítulo, en el capítulo 28, el verso número 19. Dice, por tanto, y ya sed discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, una de las principales actividades de una de las principales actividades del Señor Jesús fue enseñar, enseñar. Él se caracterizaba por su enseñanza, porque, como aprendíamos el domingo, él enseñaba con autoridad, no como los escribas y como los fariseos, y su enseñanza era admirada, su enseñanza era recibida. Y precisamente enseñó a un grupo de hombres y por eso los llamó discípulos, a un grupo de hombres y mujeres, por eso los llamó discípulos, porque un discípulo es el que aprende de un maestro. Entonces, sus seguidores fueron llamados discípulos y él era llamado maestro. ¿Por qué? Porque enseñaba. Y precisamente esa labor la delega en sus 11 discípulos, dice la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, algunos dudaban. Jesús se acercó, les dijo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y ya seis discípulos. Es decir, a esos 11 discípulos el Señor los mandó a hacer más discípulos. Es decir, que aquí ya estaban como maestros, sencillamente fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a ejercer su labor de enseñanza. Estos 11 hombres empezaron a hacer su labor de enseñanza. Por eso el Señor dice acá, ustedes ahora son maestros, hagan discípulos en todas las naciones. Y la actividad se resume en el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Mis amados hermanos, esa es la gran comisión, esa es la gran tarea que nos corresponde a cada uno de nosotros, hacer discípulos. Es decir, que nosotros debemos de ser esos maestros que transmitamos la enseñanza a otras personas, porque el mundo necesita conocer a Dios y a Dios se le conoce a través de la palabra. Al Señor se le conoce a través de el evangelio. El mundo no conoce realmente qué es el evangelio, por eso el Señor nos mandó a predicarlo y a enseñarlo. Enseñar el evangelio es nuestra tarea para que la gente pueda conocer al Señor Jesús, para que la gente pueda saber las promesas del Señor, qué es lo que Jesús está ofreciendo al mundo, porque la gente no conoce realmente quién es Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa muy diferente, conocer a Dios. Por eso el Señor mandó predicar el Evangelio, porque a través del Evangelio conocemos quién es Dios. Jesucristo es Dios manifestado en carne y lo que vino a hacer en pro de la salvación de la raza humana. Entonces, la actividad de Refán es una actividad de discipulado donde usted, hermano líder, se convierte en un maestro por la gracia del Señor, para que vaya y transmita y enseñe a aquellos que no conocen al Señor, que no tienen el conocimiento del Señor en su vida, en su corazón. Entonces, precisamente esa es la actividad de la Refan, esa es la actividad de la Refan. Reuniones familiares de amistad. Quiero, hermanos, que entendamos que la Refan es una actividad complementaria a la enseñanza que nosotros hacemos y que la denominamos nuestro culto congregacional, pero tiene una gran ventaja que es la que nosotros debemos de aprovechar. Nuestros Nuestro auditorio son personas que están empezando y que quieren tener el conocimiento
el conocimiento de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos bien el objetivo de la Refan, precisamente está en su nombre, reuniones familiares de amistad. Ese es el gran objetivo de estas reuniones, por eso se hace por las casas, por eso se hace una actividad de refrigerio, por eso se hace la reunión más cercana. Usted como maestro debe de conectarse con su auditorio. No debe ser una conferencia magistral donde usted se pare frente a su auditorio y empiece de pronto a hablar y hablar y hablar mm, como como una predicación magistral, sino que usted tiene la oportunidad y debe hacerlo de conectarse con el auditorio, con el auditorio. Entonces, por eso es muy importante, mis hermanos, que nos grabemos bien el nombre de las personas que pertenecen a esa refan que usted va a administrar, a esa refan a la que usted le va a dar la enseñanza. Eso es muy importante, que usted se aprenda el nombre de los 5, 6, 7 personas a las que usted le va a dirigir la enseñanza. Sean niños, porque hay niños que van a estar ahí en la refan, hay adolescentes, hay adultos mayores. Muy importante que usted y yo nos sepamos bien el nombre de esas personas que pertenecen a esa refan. De que seamos muy prudentes, de que seamos muy prudentes a la hora pues de entablar una charla, una conversación con las personas que integran la refan. Vamos a hacer aquí un paréntesis. Hay hermanos aquí que me están llamando, no sé si es que no pueden entrar a la reunión. Hermano Carlos, ¿cuántos tenemos en la reunión? Me parecen 9. 9 nomás. 17, pastor. 17, hermana Jacqueline. Sí, en la pantalla tengo 2, 4, 6, 8 y 9 más. 17 en total. Ah, bueno, eso está desde la pantalla de su computador. No, pero acá se puede contar, hermanito. Sí, Y aquí hay hermanos 17 que creo. están, por ejemplo, hermano Luis Gutiérrez, no sé si no ha podido entrar. Disculpe, hermano, a mí me ver. pasaba lo mismo, que no podía entrar y resulta 17. que le tiene dos opciones. Si estamos entrando del celular, entonces dígale que le dé la opción de la parte de abajo. Disculpe, mis hermanos. Ah, sí, hermano Luis, no, dice aquí que no hay ingreso. El hermano Luis. Bendito Dios. Igual como por mí hay que inscribirse, escribir un qué, un correo. Bueno. Si me ayudan ahí a ayudar a los hermanos que ingresen. Bueno, mis hermanos, entonces continuamos. Entonces les estaba diciendo que es importante saber manejar nuestra relación y nuestra conversación con los hermanos que están allí, perdón, con los amigos que nos están escuchando. Bueno, no sé por qué ser muy prudentes en la charla que nosotros desarrollamos con ellos. Por eso hay que, bueno, tener unos minutos, tan pronto usted llega, manejar la parte del refrigerio. Eso es importante, que usted llegue y que el primero que lleve el refrigerio sea usted.
Usted puede llevar un cafecito, conseguirse un termito, llevar un cafecito, una agua aromática y unas galletitas y comparte con los 5 o 6 de esa refán. Entre tanto que la persona o los amigos van consumiendo su galletica, su agüita, entonces usted charla, usted comparte, se dirige a un joven, le pregunta qué grado está haciendo, en qué colegio está estudiando, mm, etcétera, etcétera. Por eso una de las actividades que se hacen en esa parte del refrigerio es, es cruzar esos lazos y fortalecer esos lazos de amistad. Que Dios le dé gracia en su charla, en su conversación, para que usted pueda ir entrándose en el corazón de esas personas, ¿sí? Dios le dé esa sabiduría y que la gente lo empiece a mirar a usted como ese hijo de Dios, como esa persona de confianza, porque más adelante usted se va ganando el corazón de esas personas y más adelante le van a pedir oración, más adelante le van a pedir consejos. Entonces, esa es la tarea. La gracia de Dios con nosotros para ganarnos el corazón de aquellas personas con mucha reverencia, con mucha sabiduría, con mucho respeto, hermanos, tratar a las personas de la refán, de la refán. Lo van a apreciar a usted, lo van a admirar porque usted es la persona que les transmite, que les enseña la palabra, usted es la persona que ora por ellos. Entonces usted representa a alguien muy importante allí en ese grupo de amigos a quienes usted es el maestro que les está enseñando la palabra del Señor. Entonces, esa parte del refrigerio pueden ser 10 minuticos, 15 minuticos que usted comparta, que usted hable, aprenda pues también a manejar bien su tiempo para que no nos demoremos. Lo máximo que nos podemos demorar en una refán será una hora, una horita que nos demoremos allí. En la enseñanza, porque las personas tienen que madrugar al otro día, tienen que hacer sus cositas. Entonces es importante, hermanos, que tengamos prudencia en el tiempo también que vamos a manejar. Después de el refrigerio, entonces usted puede entrar directamente a la conversación, ¿sí? Perdón, a la enseñanza. Usted puede entrar ya directamente a la enseñanza. Entonces, una forma para usted entrar en contacto con las personas, ya que se le ha aprendido los nombres, entonces es por ejemplo, usted le dice a, ejemplo, don Luis, háganos el favor y nos lee este versículo. Entonces ya don Luis va a participar. ¿Mm? Hay ya para empezar la enseñanza, hay una actividad de rompehielo, ¿no? Una actividad de rompehielo, una pregunta general que usted le hace a todo el grupo. Esa parte no se puede obviar, hermanos. Por eso está ahí en esta cartillita que fue la cartillita que yo les mandé, que es necesario que ustedes la lean. Ahí enviamos esta cartillita por el grupo. Esta cartilla es complementaria del rotafolio. ¿Mm? Son dos cosas, esta va con esta. Entonces, aquí dice la Biblia 1, ¿sí? Y aquí está la lección número 1, que es la Biblia. Pero entonces, este contenido está complementario con este. Aquí está más amplio y es necesario que usted lo lea muy bien, lo lea muy bien. No se vaya a ir sin haber preparado la lección, sin haber estudiado, sin haber orado. Dios, úsame para yo transmitir esta lección. Úsame, Señor, para que la gente pueda entender lo que yo les voy a enseñar. Entonces, usted lee bien esto en su casita. Y la primera actividad que está aquí dice rompehielo. Entonces, aquí hay una pregunta de rompehielo. Entonces, usted ya sabe cuál es la pregunta que va a hacer
y con esa pregunta arranca su enseñanza de la Biblia, ¿sí? De lo que conoce de la Biblia, ¿qué es lo que más recuerda? Usted le pregunta a la persona, de lo que conoce, amigos, de lo que ustedes conocen de la Biblia, ¿qué es lo que más recuerdan? Así sea espontáneo. ¿Mm? Por ejemplo, me pueden decir una historia bíblica, si recuerdan un personaje, ¿sí? Me lo pueden transmitir. Algo, amigos, que usted recuerde de la Biblia. Entonces, de pronto ellos se quedan calladitos. Entonces usted le pregunta al niño Carlitos, le dice, Carlitos, ¿te acuerdas de alguna actividad que tenga aquí en memoria de la Biblia? Entonces hay niños que han participado, ¿no? Un niño la vez pasada participaba y decía, ay, sí, me acuerdo de Moisés. ¿Mm? Otra señora dijo, me acuerdo de la historia de Noé. Entonces ya uno empieza a tener pues esa relación con la persona a través de esa pregunta. Por favor, mis hermanos, la pregunta del rompehielo es muy necesaria para que cumpla su propósito, que es precisamente romper el hielo, entrar en esa confianza, entrar en esa conversación, en esa conexión con su auditorio. Entonces, esa pregunta es muy importante que usted se la haga a las personas. No se va a quedar en esa pregunta. Usted se demora 5 o 6 minutos preguntando y escuchando pues la participación de las personas. Recuerden que el objetivo principal de enseñar la Biblia, el tema de la Biblia, es que la gente se dé cuenta que la Biblia es un libro muy importante, que la Biblia es el libro más importante de todos los libros. Usted no se va a desconcentrar de su objetivo. Ese es el objetivo con la lección de la Biblia. Que la gente aprenda de que la Biblia es el libro más importante y sobresaliente de todos los libros que hay en el mundo. Bueno, mis amigos, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, aquí hay un versículo, don Antonio o señora Marta, hágame el favor, nos lee ahí. De pronto usted como va con otro hermanito que lo está acompañando, entonces el otro hermanito le ayuda a la señora Marta a buscar en 2 de Timoteo 3:17. 2 de Timoteo 3:17. Segunda de Timoteo 3:17 dice, bueno, a partir del verso 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, está leyendo la señora Marta, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La señora Isabel nos va a leer en 2 de Pedro, capítulo 1. Entonces el hermano que está con usted le ayuda a la señora Isabel a buscar en la escritura. En 2 de Pedro, capítulo 1, el verso número 19. Dice así la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, aquí la palabra, estas escrituras nos enseñan, aquí en Pedro, esta escritura nos enseñan que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra, es como una antorcha que alumbra. Entonces, una antorcha que alumbra es importante para que la persona no ande en tinieblas y pueda conocer cuál es el camino por donde debe de seguir, para que no se vaya a tropezar, para que no se vaya a perder, para que no se vaya a estrellar. Entonces usted le dice, Señor,
Vea, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios, así es la Biblia. La Biblia es como esa antorcha que es una luz para que el hombre sepa cuál es el camino que debe seguir, para que no se sienta confundido, para que no se sienta extraviado, para que no se sienta perdido. Por eso el ser humano, ustedes, mis amigos, necesitan conocer la palabra de Dios, saber acerca de la palabra de Dios, porque la palabra va a alumbrar sus vidas, va a alumbrar su camino, les va a mostrar cuál es el camino correcto que ustedes deben de seguir. Vemos a Dios. Don Samuel, ¿usted quiere conocer a Dios? Don Samuel, mire, a través de la Biblia, usted conoce quién es Dios. Entonces, eso hace que la gente se vaya interesando. Uy, ¿cómo así? No sabía, sí, a través de la Biblia yo conozco a Dios. Uy, qué bueno, yo no sabía que a través de la Biblia voy a conocer a Dios. A través de la Biblia usted conoce cuál es la voluntad de Dios, conoce cuáles son las promesas, cuáles son los regalos que Dios tiene para usted, don Samuel, porque en la Biblia nos enseña cuáles son los regalos que Dios tiene para con el ser humano. La Biblia contiene la solución de la vida. Pero ante todo, la Biblia nos cuenta de aquel gran hombre más bondadoso y más verdadero que jamás haya existido en la tierra y que se llama Jesús. Bueno, ahora vamos a aprender qué significa la Biblia. ¿Sí? Si usted tiene la cartilla y si no, pues ya mandamos allá por el grupo cómo conectar a través de un computador el PDF que se mandó también de esta cartilla, cómo transmitirlo y cómo conectarlo en el televisor de ese lugar donde usted va a dar la enseñanza. Entonces va a estar ahí la pantalla abierta. Amigo, vean, vamos a aprender qué significa la palabra Biblia. La palabra Biblia viene del griego biblios, que significa libros o colección de libros pequeños. Ese es el significado, mis amigos, de la palabra Biblia. Ahora vamos a aprender quién escribió la Biblia. La Biblia fue escrita por hombres, ¿sí? Hombres humildes, por hombres poderosos. Don Antonio sabe cuál fue el pescador que escribió la Biblia. Entonces una señora se asombró. Uy, ¿cómo así que un pescador escribió la Biblia? Sí, señora. Varios pescadores escribieron la Biblia. Dios los inspiró para escribir la palabra del Señor. Entonces lo menciona, ¿no? Un pescador que haya escrito, bueno, Pedro, un pescador, escribió primera y segunda de Pedro. Juan, el apóstol Juan, escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan, y escribió también el Apocalipsis. Fueron gente humilde, fueron pescadores inspirados por el poder de Dios. Ellos escribieron la palabra, pero también hubieron reyes que escribieron la palabra. ¿Cuáles reyes? Como el rey David. Tenemos salmos de David, como el rey Salomón. Tenemos el libro de Eclesiastés, tenemos el libro de Proverbios. Hombres muy poderosos, Dios los usó también y los inspiró para escribir la palabra del Señor. Muchos de sus autores no se conocieron entre sí, vivieron en lugares diferentes y en épocas distintas, pero todos ellos guardaron una línea de pensamiento y dirección porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Isaías no se conoció con Juan, pero Isaías escribió en su libro cosas que escribió el mismo Juan también en el libro de Apocalipsis. Isaías existió 800 años antes de Cristo y Juan existió 100 años después de Cristo. Isaías no se conoció con Juan, vivieron en épocas diferentes, vivieron en lugares diferentes, pero fueron inspirados por el mismo Dios, y por eso lo que escribió Isaías concuerda con lo que escribió el apóstol Juan allá en Apocalipsis. Esto es importante porque esto me da certeza de que la Biblia sí es un libro inspirado por Dios. Bueno, mis amigos, ¿para qué y por qué fue escrita la Biblia?
La Biblia es una carta, es comparada con una carta de navegación. ¿Qué es una carta de navegación? Una carta de navegación la utilizan, una carta de navegación es utilizada por los pilotos de los barcos o los pilotos de los aviones, ¿sí? Es un manual donde ellos tienen que estar pendientes de esa carta de navegación para que no se pierdan ni en el mar ni en el aire. Esa carta de navegación le da la ruta tanto al piloto del avión como al piloto del barco para saber cuál es el camino y cuál es la ruta que debe seguir para que pueda llegar a su destino, para que no se vaya a perder en medio del mar, para que no se vaya a meter en una tormenta. Necesita tener esa carta de navegación porque si no la tiene va a terminar extraviado, confundido, perdido en medio del mar. Por eso el hombre necesita conocer y tener la palabra de Dios, la Biblia, que es su carta de navegación para que no ande perdido en el mundo, para que no se extravíe, para que sepa cuál es el camino que debe seguir. Mis amigos, por eso ustedes necesitan conocer más de la escritura, de la Biblia, para que cual carta de navegación sepan cuál es la ruta que usted debe seguir en la vida, para que anden seguros, para que anden contentos, para que anden firmes, para que no estén confundidos, para que no se pierdan, sino puedan seguir el camino verdadero, que es el camino que Dios les va a mostrar a través de la palabra del Señor. Entonces, por eso la Biblia es como esa carta de navegación, donde también aprendemos acerca del regalo más grande que Dios le quiere dar al ser humano, que es la salvación, que es la salvación. Ahora miremos este versículo ya de una manera más detenida. ¿Para qué es útil la Biblia? Primero, la Biblia es útil para enseñar. Enseñar es mostrar y exponer algo para que sea visto y apreciado. La Biblia es apta para redarguir, para corregir y para instruir. Así de que, mis amigos, la Biblia nos enseña muchos temas que son importantes para la vida del ser humano. Por ejemplo, en la Biblia enseña al esposo cómo ser un buen esposo. La Biblia enseña a la esposa cómo ser una buena esposa, cómo ser una buena mamá. La Biblia enseña a los hijos cómo ser buenos hijos. La Biblia enseña cómo administrar de verdad una familia para que la familia permanezca unida, para que la familia se ame, se perdone, se respete. Todo eso lo aprendemos en la palabra del Señor. La Biblia le enseña al empleado cómo ser un buen empleado, al jefe, al patrón, cómo ser un buen jefe. La Biblia nos habla de múltiples temas. Hay enseñanza para el niño, hay enseñanza para el joven, hay enseñanza para el anciano, hay enseñanza para el adulto, hay enseñanza para lo que usted quiera, de edificación para la familia, lo encontramos en la palabra del Señor. Por eso la Biblia es útil para enseñar. La Biblia es útil para redarguir. Redarguir significa convencer el argumento contra quien lo hace. Es decir, que si hay un libro que tenga razón, si hay un libro que tenga la última palabra, es la Biblia. La Biblia convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, porque Dios tiene toda la razón, porque Él es el Dios todopoderoso. Por eso esta palabra terminó, terminó convenciéndome, terminó convenciéndonos aquí a todos los hermanos y por eso estamos aquí siguiendo el camino del Señor. La Biblia es útil para corregirnos, amigos. La Biblia es útil para corregirnos, para mostrarnos cuál es el camino que debemos seguir. Si estamos haciendo algo indebido, por eso asistimos al culto, por eso vamos y oímos allá la palabra del Señor. Usted puede hablar tal vez de algún testimonio suyo. Por ejemplo, mi amigo le cuento, yo era una persona que me estaba acostumbrado a decir malas palabras, a maldecir, pero entendí en la Biblia me corregía y me decía que
no debía de decir esas palabras porque no me edificaban ni a mí ni a mi familia, antes me destruían la relación familiar, entendí y me corregí, no volví a decir malas palabras. Entonces, ahí, por eso este libro, la Biblia, es demasiado importante, mis amigos, para cada uno de nosotros. La Biblia es la palabra de Dios, como ya aprendimos, y el gran propósito es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que cada vez que nosotros escuchamos la Biblia, nos enseña, nos corrige, nos convence, nos instruye, eso hace que nosotros vayamos perfeccionando nuestra vida delante de Dios, vayamos creciendo. No somos perfectos, pero estamos en el proceso y estamos en el camino de la perfección. La palabra de Dios nos va perfeccionando, nos va enseñando. La palabra de Dios es como, la palabra de Dios es como el alfarero, el barro en las manos del alfarero. La palabra de Dios me va moldeando, la palabra de Dios me va dando la forma que Dios quiere. La Biblia dice hasta que todos crezcamos y seamos semejantes a Jesucristo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, un día ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que seguir escuchando la palabra, la Biblia, porque la Biblia nos moldea. Sí sabe mi amigo que la Biblia, eh, don José, sí sabía don José que la Biblia es el libro que más se vende en el mundo. Entonces don José va a estar ahí pendiente. Sí, ¿cómo así? Sí, señor. La Biblia es el libro que más se vende por encima de todos los libros. La Biblia es el libro más vendido en el mundo. Hay gente que no sabe este dato y usted se lo va a contar a las personas. La Biblia es el libro que más se vende en el mundo. La Biblia es el libro que ha sido traducido a más de 2.200 lenguas. En diferentes idiomas se ha traducido la Biblia, a diferentes lenguas indígenas se ha traducido la palabra del Señor. Por ejemplo, nosotros tenemos hermanos de los arahuacos, hay diferentes tribus y en la lengua de esas tribus se ha traducido la palabra de Dios para que en la lengua de cada uno de ellos les llegue la palabra de Dios a sus vidas, a sus corazones. Y tenemos hermanos de tribus indígenas, que usted los viera cómo le cantan a Dios, cómo adoran al Señor, indígenas que han sido llenos del Espíritu Santo, que predican que Dios los usa, porque hasta ellos llegó la palabra en su propio idioma, fue traducida la Biblia en más de 2.200 lenguas e idiomas se ha traducido la palabra de Dios. La Biblia es el libro que más se ha traducido a diferentes lenguas y a diferentes idiomas. Eso hace que el libro de los libros se llame la Biblia, el libro más importante, más especial, más sobresaliente en todo el mundo, mi amigo, se llama la Biblia. Además, la Biblia fue el primer libro que se imprimió en una imprenta. La imprenta se llamaba la imprenta de Gutenberg. Fue el primer libro que se imprimió en esta imprenta. Todo eso, todos esos daticos nos dan a entender que no hay otro libro tan grande, tan especial, tan importante como la Biblia, la palabra del Señor. Vamos a mirar aquí algunos versículos del Salmo 119, donde el hombre reconoce el efecto que produce la palabra de Dios en su vida. En el verso 2 y 3 del Salmo 119 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. Entonces, esto me da a entender, mis amigos, que aquella persona que empieza a oír la enseñanza de la Biblia, la cree y la guarda en su corazón, va a ser feliz. La palabra bienaventurado significa feliz. Feliz todo el que guarda su testimonio y con el corazón le buscan
pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. ¿Cómo conocer cuáles son o cuál es el camino de Dios? Mi amigo, pues a través de la palabra de Dios podemos conocer cuál es este camino. Dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Dónde conocemos los mandamientos de Dios? En la Biblia. Si tú no conoces los mandamientos de Dios, ¿cómo los vas a guardar? Pero si aprendemos los mandamientos de Dios que están en la Biblia dice que las bendiciones de Dios van a venir. Señora Cecilia, ¿usted quiere que la bendición de Dios descienda sobre su vida? Le pregunto. Ella le dice, sí, claro. Le invito para que siga escuchando la Biblia, para que siga aprendiendo de la palabra del Señor, para que Dios la bendiga a usted y bendiga a toda su familia. ¿Mm? También en el verso 50 dice, ella, la palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha dado vida. Así es de que esta palabra es tan grande, tan poderosa, la palabra de Dios es viva, es eficaz, que me trae consuelo en medio de la aflicción, que me trae dicha en medio de la tristeza, porque es palabra de Dios. Entonces, gracias mis amigos por haber eh, prestado atención a esta enseñanza y por favor, no se te olvide, no se les olvide que la Biblia es el libro de los libros. Entonces, ya vamos terminando. Terminamos aquí la enseñanza. La enseñanza. Y hay una pregunta general, pues, que usted la puede preguntar si quiere. Si mira que tiene todavía el tiempito, y si no, pues la puede obviar. Pero la primera pregunta del rompehielo, esa sí es obligatoria, hermanos, porque ese me da la introducción a la lección, a la enseñanza. Esa no la podemos obviar, siempre la debe preguntar para entrar en conexión con el grupo a quien usted le está enseñando. Entonces, tenga en cuenta que la Refan no es un culto más, no, es una reunión totalmente diferente, donde el objetivo es usted familiarizarse, por eso reuniones familiares, ¿no? Familiarizarse con el grupito que usted está administrando, que usted le está enseñando. La idea es que usted terminó su refán, que se hace una vez a la semana, pero durante la semana un saludito para el grupito que usted está administrando. Señora Cecilia, ¿cómo le acabo de ir? Dios la bendiga. Estamos orando por usted. Salude a un niño, saludo a su hijito, etcétera, etcétera. Entonces, que no perdamos como ese contacto con ese grupito que estamos ahí administrando y vamos ganando confianza, y la idea es ganar a esa familia para el reino, de los cielos. Entonces no es un culto, es una reunión muy familiar, de amistad, de que usted comparta, de que usted hable con mucho respeto, con mucha reverencia. La reunión que se hace en la casa de X o Y familia se hizo en la sala. Entonces, le recomiendo que usted se quede en la salita, ¿sí? Que no nos pasemos los límites de confianza, ¿sí? Que no se vaya a entrar a las piezas, que no se vaya a entrar a la cocina. Es necesario mantener las distancias y el respeto eh, para con aquella familia que nos abre las puertas para llegar allá a dar la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, los hermanos que nos han dado este tema, que es la primera lección, la Biblia número 1, pues la idea es que ustedes hayan escuchado cómo se maneja la Refan y de qué manera se transmite. Aquí hay datos que yo les di que no están aquí en la cartilla, y ya pues lo que Dios le dé también allá en su corazón en la enseñanza, usted lo puede transmitir al grupo. Pero la idea es que no nos vayamos a pasar de una hora de reunión en la casa, en el hogar de esa familia. Entonces, mis hermanos, gracias por su atención. La idea es tener estas reuniones los martes a las 8:30, ¿sí? Que es cuando creemos que todos los hermanos pues ya están como más dispuestos
y que ya están en la casita. Entonces, hermano Carlos, tengamos en cuenta a los hermanos que estuvieron aquí presentes y los que no, pues también tengamos en cuenta a los que no participaron para pues regalarles una llamadita. Hermano, cuénteme, no pudo, lo extrañamos. Ahí el hermano William pues ya mandó alguna situación que no podía conectarse, bueno, por temas de horarios. Entonces ya de pronto los que no expusieron el por qué no se conectaron, pues vamos a llamar, Maito, lo extrañamos en la reunión, lo invitamos para el próximo martes, si puede acompañarnos y ahí vamos cuadrando, mis hermanos. La idea es que vamos a persistir en esta enseñanza y capacitación y ojalá pues ya de aquí a 2, 3 reuniones podamos tener la totalidad del grupo de líderes de Refan. Mis hermanos, muchas gracias por su tiempo, por su espacio esta noche. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Le voy a pedir el favor al hermano Anselmo que nos despida en oración.